Hola y bienvenidos a su canal Mi Vida con Dios. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema que quiero compartir con todos ustedes y lo he titulado este tema Mi cuerpo, mi decisión. Y les voy a comenzar a contar el porqué, el título del tema de hoy. Bueno, como muchos de ustedes saben, los que están suscritos al canal, las personas que han visto mi primer video del cordón umbilical único, por ahí en ese video comento acerca de mi vida, de mis hijos y de lo que yo he estado pasando. Y entonces sabrán que yo tengo una hija actualmente, gracias a Dios, ella ya tiene 7 años. Entonces mi niña sí estábamos guardando la ropa y mi niña me comenta y me dice, mamá, quiero ponerme esta prenda. Y pasa que esa prenda la cual ella estaba eligiendo para ponerse en ese momento y quería jugar dentro de casa, en el patio, entonces no era la prenda adecuada o correcta para salir a jugar a un parque o al patio. Y entonces cuando ella me realiza esta pregunta, yo le digo, hija, esa prenda es para una ocasión en especial, es para cuando tú salgas, nos tomamos fotitos. Tienes que tener una ropa presentable, que no esté constantemente ensuciándose, manchándose. Y entonces, como fue una prenda que ella misma eligió, porque me encanta que mis hijos elijan sus propias ropas, que sea de su agrado, de su gusto, para que se lo puedan poner contentos y les pueda gustar. Y entonces le gustaba tanto esta prenda a mi niña que me pidió para ponérselo. Entonces mi hija me da una respuesta, es el motivo por la cual le pongo como título a este video, Mi cuerpo, mi decisión. Porque mi niña me responde y me dice así, es mi ropa, mamá, yo puedo usarla porque es mía. Entonces cuando ella me da esta respuesta me dejó totalmente consternada y mi respuesta fue, así es, hija. Esa es tu ropa y tú puedes usarlo cuando tú lo desees, pero lo que tienes que saber y entender también, así como tú tienes la responsabilidad de elegir tu ropa, tienes la responsabilidad de cuidarla, porque si tú la usas de una manera inadecuada, entonces cuando tengamos una reunión importante no vas a tener que usar. Entonces también está en tus manos poder cuidar la ropa, las prendas para poder usarla en momentos especiales. Si tú deseas, te la puedes poner, la puedes usar, pero es tu responsabilidad cuidarla y evitar que quizás se pueda romper. Le traje a memoria hace más años atrás donde ella me pidió que le compre un vestido que tenía un tutú y entonces ella muy emocionada, era más pequeña aún y me dijo, mamá, quiero ponerme para jugar, y tenía aproximadamente 3 años y yo se lo puse el vestidito y ella salió a jugar al patio y se le enredó esta malla del tutú, se le enredó en una de las ramitas de los arbustos y le hizo un agujero. Ella lo trató de jalar porque se enredó y trató de sacar su vestidito y el vestido se rompió. Ese material nunca más se pudo coser, vino muy triste mi niña y traté de solucionarlo y la verdad que no había con qué poder parcharlo, así que simplemente lo dejamos ahí, le puse un pegamento porque no hay hilo que lo pueda coser y si se cose con algo realmente no queda tan bien. Y entonces mi niña se quedó un poco triste y bueno, dijimos hay que tener un poquito más de cuidado. Le dije la próxima vez ya no te pongas estos vestidos para cuando salgas al patio, y mi niña me dijo sí, mamá, ya no me vuelvo a poner, me voy a poner alguna prenda que es de casa. Entonces han pasado los años y mi niña al parecer se olvidó de esa historia y bueno, ese vestido quedó ahí y se lo pone ella así como cuando saca todos sus vestidos y se los pone y se los prueba y está jugando y después lo vuelve a guardar y simplemente quedó para eso porque estaba súper roto, súper irrecuperable. Y entonces ella se acordó de ese momento y me dijo, sí, mamá, tienes razón, voy a ponerme la ropa adecuada que es para jugar. Y entonces este tema no puede ser como que muy dramático porque mi niña tiene 7 años y los temas que me pasan con ella son acorde a su edad. Pero yo en ese momento no solamente me quedé pensando en su edad o las circunstancias, y que bueno, no fue
un tema tan chocante, pero yo me puse a pensar en ese momento qué pasaría cuando mi hija tenga 13, 14, 16 años, cuáles serán sus respuestas más adelante, no solamente a que sea la ropa, porque la ropa es algo que se puede recuperar, que se puede comprar, que se puede lavar, etc. Ese no es el motivo, el trasfondo de este tema, no es la ropa. El trasfondo de este tema es el saber cuidar, el saber tener la responsabilidad, aunque nuestros hijos sean pequeños y digamos, ay no, pero déjalos hacer lo que ellos quieren, ¿no? Si los ensucian es solamente ropa y eso yo estoy de acuerdo, pero ellos así como son niños, también tienen que aprender desde ya a saber valorar, a saber cuidar, a saber ser responsables con sus cosas que nosotros como padres les entregamos. Así como nuestro Padre Celestial nos da muchas cosas, y nosotros al final de todo ello, nosotros vamos a rendir cuenta a nuestro Padre Celestial por todo lo que nos dio, ya sea por nuestra casa, por nuestros hijos, hasta las cosas materiales que Dios nos ha dado, vamos a rendir cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Entonces nuestros hijos desde pequeños tenemos que instruirle a que ellos tienen que valorar todas las cosas que nosotros como padres podemos darle. Y nosotros como padres muchas veces queremos darle a nuestros hijos absolutamente todo lo que ellos nos piden, todo lo que ellos desean, porque es el anhelo de nuestro corazón, verlos felices, verlos que ellos tienen absolutamente lo que ellos piden y lo que ellos quieren. Pero muchas veces ellos van a tener que aprender ciertas cosas. Por ejemplo, entre mis dos hijos, mi pequeña es un poquito más impaciente. Entonces ella se desespera un poco cuando quiere más las cosas, las quiere para hoy, para ahorita. Entonces, y en cambio mi niño, no, él puede esperar y bueno, si tú le hablas más o menos como te entiende. Entonces ahí uno tiene que ir como nosotros los padres conocemos a nuestros hijos como son. Y entonces, bueno, mi niña un poco como que se desespera en las cosas que pide y no se olvida. Ella si tiene que toda la semana hacértelo recordar, te lo va a hacer recordar absolutamente toda la semana. De eso no hay ninguna duda, ella te lo va a hacer recordar. A veces le digo, hija, hazme acordar porque después yo me olvido y definitivamente que me lo va a hacer acordar. Entonces ella es así y es algo bueno, no es algo malo, es algo bueno, pero tiene que aprender la paciencia. Entonces yo muchas veces tengo para darle en ese momento, pero como yo quiero que mi hija aprenda a esperar, aprenda la paciencia, quizás aprenda a valorar sus cosas, aprenda a cuidarlas también, no porque las cosas materiales tengan importancia, sino porque cuando nosotros les entregamos algo a ellos, sea lo que sea, ellos tienen la responsabilidad de valorar y cuidar cada una de las cosas que nosotros les entregamos. Entonces, como yo veo que mi hija un poquito se desespera y quiere las cosas muy apresuradas, entonces yo adrede me demoro un poquito más de tiempo. Le digo, tienes que esperar, mi amor, vas a esperar. Entonces le alargo esa desesperación y yo como madre quisiera en ese momento solucionar todos sus problemas, darle al instante todo lo que ella me pide. Pero si yo hago eso, entonces mi niña va a estar acostumbrada a que todo le den en el instante, al momento, y cuando ella salga al mundo, las cosas no van a suceder así. Las personas no le van a dar las cosas de inmediato. Muchas veces cuando vaya a un trabajo va a tener que ser rechazada, va a tener que esperar tiempos. Cuando tenga un noviazgo va a tener que esperar tiempos. Y si ella quiere las cosas muy aceleradas, muy apuradas, lo quiere para allá y no aprendió, entonces ella se va a desesperar. Ese es de lo que se trata este tema. No se trata de lo material, sino se trata del valor, del cuidado y de la responsabilidad que tenemos sobre todas las cosas que se nos es dado. Uno de ellos es nuestro cuerpo y cada quien es responsable por las cosas que tiene. Mi niña, al igual que muchas niñas, cuando ya crecen, van a decir mamá. Ya no van a decir mamá, es mi ropa, yo si quiero me la pongo, si no, no, yo veo que me pongo. Si no, van a decir este es mi cuerpo, yo puedo tomar la decisión, tú no me digas qué hacer, yo voy a tomar la decisión. Entonces, frente a eso tenemos nosotros como padres que saber qué vamos a hacer, qué vamos a decir, qué vamos a responder, cómo hemos durante todo ese trayecto de nuestra vida, de su vida de ellos, de crecimiento,
visto cómo les hemos orientado y enseñado. Entonces, ese fue mi cuestión. Y entonces mi niña se va a jugar, le digo, hija, ¿vas a jugar? Me dice, sí, mamá, voy a jugar con mis muñecas, lo voy a sacar al patio. Entonces yo le digo, está bien, perfecto, cuando termines de jugar me avisas porque quiero hablar un ratito contigo, quiero conversar. Ya, mamá, me dijo, muy bien, se fue, jugó y luego ya regresó y me dijo, mamá, ya terminé de jugar. Muy bien, hija, le dije, siéntate, quiero conversar contigo acerca de un tema muy especial. Entonces ella, como es muy curiosa, entonces presta muy rápido atención porque quiere saber de qué tema le voy a hablar. Entonces le digo, y comienzo como ella tenía sus muñecas, una de ellas no las había guardado, y le digo, hija, si tú decides hacer una muñeca, ¿tú le harías indicaciones? Por ejemplo, como cuando te compramos una muñeca y vienen las indicaciones de que se puede o no se puede meter al agua, porque a veces si metemos una muñeca al agua y resulta que tiene pilas, se va a oxidar y ya no va a sonar, o va a sonar pero va a aparecer una Monster High, ¿no? Entonces hay muñecas que se le puede dar alimentos, hay otras muñecas que no se le puede brindar alimentos. Entonces cada muñeca está diseñada para algo en específico y las personas que las crean o que las hacen una lista de las cosas que sí pueden hacer y otras cosas de las que no pueden hacer. Si se rompen las reglas de lo que dice esa lista, pues le va a ir mal a esa muñeca, ya sea que se puede oxidar, se puede malograr, se puede abombar por adentro, muchos circuitos se pueden malograr. Y entonces le dije, de la misma manera, cuando Dios nos creó, cuando Dios nos formó y luego cuando Adán y Eva pecaron, entonces el mundo vino en transgresión y las personas realmente hacían lo que a ellos les parecía querer hacer. Entonces es ahí donde Dios habla a través de sus siervos y a través del Espíritu Santo los guía para poder escribir las escrituras. Entonces fue el deseo, el anhelo de Dios para nosotros, para cuidarnos. Si nosotros no nos basamos a la verdad que para nosotros es la Biblia y hacemos realmente lo que a nosotros nos parece o nos gusta o nos agrada, y pueden parecer cosas muy bonitas, pero que nos traen consecuencias. A ti te puede parecer muy bonito que tu muñeca con pilas se pueda meter al agua y para ti puede parecer bonito o divertido, pero una vez que tú la metes al agua, esa muñeca se va a malograr porque no fue diseñada para eso. Entonces lo mismo ocurre con nosotros cuando nosotros realmente nos parece agradable ciertas cosas o nos parecen bonitas o divertidas, cuando realmente esas cosas nos hacen daño porque no fuimos diseñados para estar en el pecado. Pero lamentablemente, a causa de la desobediencia, estamos en un mundo corrompido, en un mundo de maldad, pero Dios nos ha dejado todas las instrucciones y todos los pasos que debemos seguir frente a la Biblia. Y nosotros no hacemos lo que nos parece o lo que nos gusta, sino que nos regimos a su palabra y a su verdad. Entonces en el mundo te puedes encontrar muchas cosas y diferentes maneras de pensar porque las personas muchas veces no quieren escuchar de Jesús, escuchan de Jesús y es como que yo no quiero que me hables de Jesús, no quiero nada que tenga que ver con la Biblia, yo no creo en la Biblia. Y ella se acuerda cuando ella fue a un culto para niños, era una reunión de niños donde se estaba compartiendo la palabra de Dios y iban a salir en grupitos, salían a repartir algunos folletos y ella participó y se unió y fue y estaban repartiendo los volantes y hubo una señora que dijo no gracias y ella se quedó muy sorprendida de que esta señora no quiso aceptar y me dijo sí mamá, cuando salimos hubo una señora que le estábamos hablando de Dios y le repartimos el volante, la señora dijo no gracias y no quiso escuchar tampoco acerca de que se le estaba hablando de Jesús. Entonces le digo sí hija, hay gente que realmente toma esta decisión y no quiere escuchar la voluntad de Dios, no quiere ceñirse, obedecer la palabra de Dios. Entonces frente a estas cosas tú te vas a enfrentar en la escuela, cuando ya vayas creciendo. Y a veces nosotros como padres decimos, no, pero no va a entender o no va a decir. Pero a mí me sorprende de la manera como yo converso con mi niña y ella me entiende muy bien. E inclusive tiene preguntas que realmente a mí me dejan un poco impactadas y a la vez también me tranquiliza porque sé que ella está razonando, pensando y haciendo preguntas acerca de Dios, acerca de las cosas que pasan. Y entonces es una buena conversación que podemos
tener con nuestros hijos para saber lo que ellos piensan, qué piensan de Dios, porque a veces nosotros nos conformamos con llevarles a la iglesia y que ya ahí la hermana o el hermano de la escuela dominical les enseñe lo que les tengan que enseñar y bueno, ya eso es todo lo que yo pude hacer como padre. Y muchas veces no nos damos el tiempo porque nosotros como padres estamos enfocados en darles sus alimentos, en darles su educación y pasan mucho tiempo en el colegio y que las tareas y a todo eso le sumamos también las cosas que como padres tenemos que hacer y entonces nunca hay tiempo para sentarnos un momento para decirle, hija o hijo, ¿qué es lo que tú piensas acerca de Dios? ¿Qué te parece la palabra? O tocar este tipo de temas, de las cosas que realmente Dios nos ha otorgado, que nos ha entregado, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlas. Entonces, ese es el momento perfecto para que nos pongamos a reflexionar, porque yo también tengo muchas cosas que hacer y muchas veces me pregunto y me digo, bueno, ¿en qué momento le voy a dar un tiempo a mi niña para conversar? A veces me siento y le digo, hija, ¿qué quieres aprender de la Biblia? ¿Tienes alguna pregunta? Y a veces yo me siento y pienso que, no sé, me va a tocar otro tema o que me va a preguntar de algo fácil y resulta que me tocan temas bastante profundos que tengo que sentarme a conversar y muchas veces me he quedado tiempo hablando con ellos y realmente ellos tienen preguntas acerca de Dios y tenemos que tomarnos el tiempo para poder explicarles, hablarles acerca de su palabra, para que ellos no puedan ser confundidos más adelante. Cuando ellos salgan a la calle, muchas veces van a encontrar distintos tipos de pensamiento, las cuales ellos tienen que aprender a respetar también, pero que esas cosas no hagan que ellos se desenfoquen de lo que es la verdad y la única verdad que está basada en la Biblia. Le dije muchas veces, hija, la gente va a decir, bueno, es que tus papás están locos porque se basan simplemente a un libro y ellos lo ven así de esa manera porque no quieren creer en Jesús. Entonces ellos lo ven así de esa manera. Entonces nosotros tenemos una sola verdad y es la palabra de Dios. Nos basamos en lo que Dios quiere para nuestras vidas porque es lo mejor para nosotros. Entonces mi niña me pregunta y me dice, mamá, pero si Dios quería que nosotros le obedezcamos, ¿por qué entonces permitió el pecado? Entonces, ¿por qué dejó que Eva coma la manzana o dejó que pasara el pecado a todas las personas? Y entonces son preguntas que de verdad tienes que estar preparado como madre, como padre, para poder responder a tu niño, ¿no? Y poder quizás explicarle de una manera que ellos puedan entenderlo. Y es ahí donde viene lo difícil. Entonces yo agarré este ejemplo de los robots. Le dije, hija, si Dios realmente hubiera querido que todos obedezcamos y todos hagamos conforme a su voluntad sin que nosotros podamos decidir, entonces Él hubiera hecho unos robots, no hubiera hecho unos seres humanos. Los robots tú los programas para algo y definitivamente lo van a tener que cumplir porque así fueron diseñados y así fueron creados. Si tú le das otra opción a escoger, no la van a escoger porque ya fueron programados así. Entonces nosotros no somos realizados de esa manera. Nosotros, si bien es cierto, Dios nos ha hecho para cumplir su voluntad, pero también tenemos la posibilidad de poder elegir. Jesús nos dijo, hay dos caminos, elige cuál tú quieres. Él te da a elegir y hay mucha gente que elige estar sin Cristo y hay gente que elige estar con Cristo. No hay más caminos que esos dos. Entonces, ¿cuál es el que tú quieres elegir? Si tú quieres elegir a Cristo, entonces tienes que aprender de su palabra, tienes que tener una comunión con Dios y si eliges estar sin Cristo, entonces bueno, puedes hacer lo que tú quieras. Dios no te va a obligar a algo que Él quiera, sino que Él ya ha grabado en nuestros corazones la verdad, pero pese a eso nosotros queremos tomar otras decisiones y hacer lo que a nosotros nos parece bien. Entonces Dios nos deja hacerlo, pero las consecuencias y cómo va a terminar eso no va a terminar en absolutamente nada bueno. Todo lo que se aleje de Dios no va a tener un final bueno. Sin Cristo no se puede hacer. Y entonces le podemos citar a nuestros hijos y hacer que lean junto con nosotros 1 Corintios 10:23, donde nos dice, haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, es decir, todo puedo hacer, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces realmente podemos hacer todo, pero no todo me va a edificar a mí como templo del Espíritu Santo.
Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que realizamos o hacemos, y nuestros hijos también tienen que aprender. Desde muy pequeños ellos ya tienen que aprender a saber lo que es el respeto, el valorar las cosas, la responsabilidad de las cosas que se les da y el respeto y la obediencia hacia Dios. Entonces, también hay otro versículo que quería compartirte para que puedas compartir también con tus hijos, es Santiago 4:4. Nos habla de que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Y es que nuestros hijos se van a encontrar con muchas cosas en las calles, con sus amigos, en la escuela, que realmente muchas veces pueden desenfocarlo, pueden confundirlo, pueden llevar por el camino que no es el más adecuado para ellos. Que realmente somos de esta tierra, vivimos aquí en esta tierra, pero que estamos de pasada. Somos como visitantes, como viajeros, pasajeros, que vamos a tener que ir hacia la eternidad, y ahí está nuestro enfoque, nuestra mirada en la eternidad junto con Cristo, ya que gracias a su muerte en la cruz por nosotros tenemos esa entrada al reino celestial junto con Cristo, y allí ya no habrá más dolor, no habrá temor, no habrá enfermedad, no habrá lágrimas. Y entonces eso es algo que tienen que entender nuestros hijos, para que no solamente se centren en lo que ven en ese mundo, sino que también se enfoquen y visualicen la eternidad como un siguiente paso de lo que sigue después de esta vida terrenal. Y para terminar, también quise terminar de hablar con ella en ese momento, y acerca de que hay muchas personas que toman diferentes decisiones con su cuerpo, porque ellos, siendo su cuerpo, realmente pueden hacerlo. Pero así como Dios les entregó su cuerpo, asimismo ellos tienen que rendir cuentas de lo que han hecho con sus cuerpos, con sus vidas. Y entonces es ahí donde debemos tener mucho cuidado. En 1 Corintios 6:19 nos dice: nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en nosotros, que viene de Dios. Entonces, es por eso que nosotros debemos de cuidar este templo que es del Espíritu Santo. Y el enemigo lo sabe muy bien. Y es por eso que él quiere destruirlo. Y entonces es ahí la respuesta del por qué mucha gente se hace daño a su cuerpo, hace muchas cosas que quizás son equivocadas. Porque como estas personas no tienen el temor de Dios, entonces realmente hacen con sus cuerpos lo que a ellos realmente se les place. Y que no necesariamente eso va a edificar su cuerpo. Muchas veces hacen con sus cuerpos cosas que después se lamentan. Y entonces es ahí donde viene la frustración, donde muchas personas ya no desean vivir. Y entonces nosotros como padres no queremos que nuestros hijos tomen decisiones que luego más adelante puedan arrepentirse. Entonces hablé acerca también, un poquito nada más, acerca de los niños transgéneros y toda esta ideología de género que se viene arrastrando. Ya hoy en día es muy hablado en las escuelas, en las calles, entre amigos. Se está enseñando de una manera muy fuera del contexto de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que hablar de este tema con nuestros hijos. Es un tema que nos compete a nosotros, no solamente encerrarnos en una burbuja y no querer saber lo que está pasando actualmente en nuestras calles, en nuestras escuelas, y entonces preparar a nuestros niños realmente para que ellos puedan estar listos y cuando salgan afuera no se confundan y puedan ellos regirse no a lo que nosotros les decimos, sino a la palabra de Dios. Yo le digo: hija, no es lo que yo te digo, no es mi verdad. Yo también me tengo que ceñir a lo que dice la palabra del Señor, porque es así como Él nos diseñó hombres y nos diseñó mujeres. Y entonces le comencé a mostrar algunos videos de algunos niños transgénero, de cómo han ido evolucionando cuando han sido niños y después ya han crecido. Muchos de ellos han tomado la decisión de tomar medicinas para poder cambiar su cuerpo y lo que ellos realmente son y como Dios los creó. Y realmente mi niña miraba los videos con mucho asombro. Y entonces le digo: hija, es necesario que tú sepas
que estas cosas están pasando ahí afuera, para que cuando tú tengas que ver este tipo de cosas no ocasionen en ti algún daño, sino que tú ya estés preparada, ya tu mamá, tu papá ya te instruyeron, ya te enseñaron de por qué pasan este tipo de cosas en la calle o en la escuela. Y veía en los videos de que muchos niños, luego de haber tomado medicamentos, muchos de ellos operándose, se arrepentían de su decisión y volvían a hacer lo que Dios desde el principio había diseñado para ellos, porque pese a todos sus esfuerzos, a todas sus ganas quizás de querer cambiar de género, entonces pese a todos esos esfuerzos seguían siendo lo que Dios los hizo desde un inicio, como Dios los determinó. Y entonces esto viene a ser algo muy triste para ellos, porque al final, a pesar de todas las cosas que hacen, realmente no se sienten tal cuales, tan plenos, porque Dios no los hizo así. Entonces nuestro rumbo no es enseñarles esto para que les tengan cierta distancia a ellos o decirles no, tú no me hables porque tienes este tipo de pensamiento y estás equivocado, y no nos enfoquemos en idealizar a nuestros niños a que quizás rechacen algunos de estas personas que tienen otra mentalidad, otra manera de pensar a la de nosotros, y no se basan ellos a la palabra de Dios, sino se basan a sus criterios, a lo que ellos piensan. Entonces yo le hice una pregunta a mi niña, le dije: hija, ¿tú crees que Dios ama a esta persona que ha tomado medicamentos para poder cambiar su cuerpo, que se ha realizado alguna operación para realizar su cuerpo? ¿Tú crees que Dios los ama? Y imaginen la respuesta que ella me dio. Me dijo: no, no los ama. Y yo le dije: hija, ¿sabes qué? Dios los ama. Y mi niña se quedó con una cara así como que pensando: ¿qué? ¿Cómo? Y me dice: pero si están cambiando su cuerpo y Dios no los ha diseñado así. Y yo le decía: Dios los ama porque son su creación. No está de acuerdo con lo que está haciendo, pero los ama. Y los llama al arrepentimiento, los llama siempre a que ellos quizás se puedan dar cuenta y puedan pedir perdón a Dios por todas las cosas que han hecho mal. Entonces Dios sí los ama, pero no ama al pecado, no ama lo que ellos están haciendo, que ellos están destruyendo su propio cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Eso Dios no lo va a permitir, pero Dios les deja a ellos la libre decisión para que ellos puedan hacer, y que en algún momento ellos puedan venir al arrepentimiento. Y es por eso que se habla acerca de la Biblia, del amor de Dios, que Él puede perdonar. Que este no sea un mensaje donde nosotros repudiemos o desplacemos a personas que piensan diferente que nosotros, que no tienen como sustento o como base la palabra de Dios, sino que nosotros podamos tener misericordia al ver cómo muchas personas están optando por ir por el camino equivocado, y llamarles al arrepentimiento, que realmente Dios nos use para compartir su palabra, para hablar con alguien que realmente lo necesita, y no despreciarlo como ser humano, sino llamarle a ese amor que Dios nos ha dado, nos ha entregado, para compartir con los demás. Compartir acerca de que Dios es un Dios de amor que realmente los ama como personas a pesar de sus errores, a pesar de que estén equivocados, y que Dios no ama aquello que ellos hacen, y es por eso que los llama al arrepentimiento. Y también quería compartirles este versículo en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Que dice así: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces vemos que aquí Dios nos da esa instrucción para nosotros como padres, en poder inculcar en nuestros hijos el hablar de su palabra, el hablar de su amor, en responder a cualquier duda que ellos tengan, a cualquier pregunta, para que puedan tener el conocimiento, para que no puedan ser confundidos, y que su palabra pueda ser grabada en su corazón. Qué mejores personas que nosotros como sus padres para orientarles, para guiarles, para sembrar en ellos lo que es la palabra del Señor.